Muy buenas noches, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta escena, en este ejercicio de cada noche, sin cortes, en este espacio en BTV, Canal 32. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias al Señor por esta grande oportunidad de compartir con ustedes cada día. Mis compañeros César Cabrera o Jaime Casanova, que debía uno de ellos estar aquí en la noche de hoy, me han abandonado. Pero cuento con el privilegio, el gran lujo, el gusto de tener en esta escena hoy un amigo, admirado profesional del periodismo y de la comunicación. Carlos Julio Feli es una institución de la comunicación en República Dominicana y del periodismo. Buenas noches, Carlos Julio, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel Acosta, el patrón. Patrón, yo le voy a decir una cosa, el dominicano no es haragán, porque no, claro mire, usted se levanta a las 5 de la mañana y todavía está todos los días, está haciendo programa. Todos los días. Patrón, y mire. No solamente eso, hacemos de todo. En recientes días hemos visto, Carlos Julio, que tú has puesto en escenario de nuevo tu nueva producción. Ya conozco un par de tus producciones. Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo. Aquí está. Pedernales, Historia, Evolución y Desarrollo. Me gusta el enfoque que haces, aunque de un espectro muy amplio, porque llevas la idea desde lo que ha sido la llegada del descubrimiento, la colonización, nuestra entrada al nuevo mundo, ¿verdad? Sí, vamos a decir desde la conquista o el encuentro de dos culturas, como le llaman. Entonces seguimos todo ese proceso histórico precisamente para pasar por qué Pedernales, por qué el nombre de Pedernales. Y entonces ahí entramos incluso tratamos temas que están relacionados al origen de la colonia francesa, hoy Haití, y el origen de la colonia española, que fue posteriormente la República Dominicana. Ese espacio que ocuparon los franceses y que generó la creación de Haití fue un gran descuido de República Dominicana. Vamos a decir de España, no, de España. De España. De los españoles ya... Sí, porque se había producido las devastaciones de Osorio, descuidaron la parte occidental y entonces, bueno, ahí eso se pobló con animales que durante muchísimos años, más de 100 años, se criaron animales salvajes ahí. Y entonces, bueno, los bucaneros y filibusteros que llegaban a la isla Tortuga pasaban a tierra firme a consumir la carne y a exportar para el cuero hacia Europa. Y entonces, bueno, la importación de esclavos africanos para llevarlo a esa parte y a esta parte también, porque hay que decir que en la isla de Santo Domingo, en términos generales, tenía cientos y cientos y cientos de ingenios y que la parte de la colonia francesa era más fuerte en ese aspecto. Y sí, entonces así surge la colonia francesa de Haití mediante el Tratado de Rissuit. Ese tratado no establecía acuerdos de límite, sino reconocía la existencia de la colonia francesa. Y entonces posteriormente se produce el Tratado de Aranjuez, que divide la isla en dos, desde la pirámide número 1 que está en Montecristi, Pepillo Salcedo, exactamente. Es decir, la desembocadura del río Masacre o Dajabón. Y entonces el último es el Pedernales. Y precisamente ahí empieza a tener gran importancia Pedernales desde el punto de vista de la delimitación fronteriza. Es decir, Pedernales empieza a trascender ya, bueno, no como pueblo porque no había pueblo, no había viviendas, pero el lugar como tal, por la existencia del río Pedernales, que los haitianos le llamaban Anzaspitre. Y entonces, bueno, ese fue el límite de Aranjuez, el que todo el tiempo discutieron y defendieron las autoridades españolas y posteriormente las autoridades dominicanas, que hay que decir que por el trabajo de las autoridades de Barahona, nunca permitieron que los haitianos ocuparan como pretendían ellos hasta la sabana de Sansón, nada más y nada menos donde hoy están haciendo el aeropuerto internacional Cabo Rojo de la provincia de Pedernales. Es decir, yo cuando era un adolescente cogía cuerda cuando me decían eso, pero ciertamente por poco
Pedernales, la provincia, todo ese territorio ahí, por poco le queda a Haití. ¿Por qué tomas como referencia, como puntos de referencia, entendible lo de la zona del periodo de la conquista? ¿Y por qué pones como punto tope en esta primera versión que presentas de este libro el arribo del primer crucero? Bueno, en la primera parte, porque la manera de explicar lo de Pedernales, la existencia, incluso el mismo nombre, y las pretensiones de Haití con respecto a toda esta zona, y lo que decía anteriormente, que era el Tratado de Aranjuez, que transcurrieron 150 años de conflictos. Sí, hasta Trujillo. Sí, hasta el 36, ciertamente, hasta el Tratado de 1936. Esos tratados están todos ahí, por lo menos los principales. El Tratado de Rissuit, Tratado de Aranjuez, Basilea, posteriormente el tratado, ya después de 150 años de conflicto, el Tratado de Horacio Vázquez y Eustenio Van Zandt. Y posteriormente, que ese fue el de 1929. Correcto. Y la ratificación como tal, que fue en el 36 entre Trujillo. No, el primero fue, el del 29 fue entre Luis Bornó y Horacio Vázquez. Y el de Trujillo y Eustenio Van Zandt fue en el 36. La ratificación, 1936, que fue donde perdimos parte del territorio de la zona central. Por ejemplo, la parte de Hincha. Exactamente. Ah, pero usted lo es fácil, En el caso, sí, no, patrón, aprendiendo. Mire, en el caso, extrapolando... Perdone, para completar entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué porque la referencia seguimos, al crucero? Seguimos todo el proceso y por eso se llama Pedernales, historia, evolución y desarrollo. Cómo fue evolucionando y cómo planteando uno antes desde las perspectivas de lo que iba a ser Pedernales, pasando por los conflictos de la tierra y todo eso, hasta llegar en lo que es el inicio prácticamente de lo que va a ser ya el desarrollo de Pedernales, y obviamente que la llegada del crucero fue uno de los impactos o de los dos cruceros más grandes que ha tenido el despegue de Pedernales desde el punto de vista hacia el desarrollo. Hay que decir que en el día de hoy ya fue publicada la sentencia del Tribunal Constitucional donde da ganancia de causa, como habían venido dando diferentes estamentos del Poder Judicial a nivel de la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio Público y al juez Carbucia, que fue el que sentenció, que emitió la sentencia de los terrenos de Bahía de las Águilas, ¿recuerda? Bueno, no, la primera jueza, recuérdate que fue Alba Bear, que sí, está en el Tribunal Constitucional. Para mí fue una de las grandes decisiones, porque llegó un momento en que eso parecía que se iba a quedar ahí. Eso empezó, el conflicto de las tierras, el problema de Bahía de las Águilas y todo esto, empezó prácticamente en el último año de gestión del expresidente Balaguer, del fenecido presidente Balaguer. Acuérdese eso, claro, que incluso había sido en la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán, en el Instituto Agrario Dominicano. Y entonces ahí es donde se inician las acciones en el gobierno de Leonel Fernández, que fue en la gestión de Wilton Guerrero. ¿Lo recuerda? Sí, claro. Y entonces posteriormente se dio seguimiento a todo esto. Hay que decir que el gobierno de Danilo Medina demostró, igual que el gobierno del expresidente Fernández, habían tenido voluntad de que hubieran acciones jurídicas, acciones de la justicia para impedir que definitivamente esas personas se quedaran con esos territorios. De privadas, sí, con un origen poco halagüeño. Entonces, bueno, es ahí cuando se toma la primera decisión, cuando hay que hablar de Piqui Lora, el trabajo de Piqui Lora. Desde la incidencia de mantener vivo ese discurso por años, claro. A lo cual le dio seguimiento luego Laura. Pero desde el punto de vista de la decisión, porque si la jueza Alba Bear hubiese tomado una decisión contraria, ahí mismo terminaba todo. Se acababa el juego. Ahí terminaba todo. Pero ya luego, contra las empresas que estaban involucradas y que habían adquirido, decían ellos que como terceros de buena fe estos terrenos, lo cual no era cierto, y así quedó demostrado en justicia. El tribunal hoy, ellos habían demandado al juez por mala práctica
Entonces ya hoy el Tribunal Constitucional deja finiquitado ese tema y descarga totalmente. Pero la responsabilidad ese tema de Bahía de las Águilas había quedado finiquitado por decisiones incluso no solo de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí, pero se procuraba atacarla por la mala acción del juez, que si quedaba demostrada, entonces tumbaba la otra Pero parte. ya incluso ha habido decisiones del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional. Y eso estaba ratificado y se había llegado ya a lo último, a las últimas instancias. De manera que cuando el presidente Luis Abinader llega al poder, encontró ese camino limpio. Totalmente desbrozado. Sí. Y con toda una perspectiva definida, pero hay que reconocer que quien le pone voluntad, porque también esto pudo haberlo iniciado Danilo Medina, que tuvo la oportunidad, encargó un plan maestro para Pedernales a una empresa canadiense que se entregó, pero luego se hicieron varios vuelos, varios viajes a Pedernales con supuestos inversionistas extranjeros que nunca terminaron asumiendo o dando la cara al tema, y no es hasta la creación del fideicomiso pro Pedernales, ¿verdad?, que toma forma y cuerpo ante la firme decisión del presidente Luis Abinader. Fue, claro, en esa modalidad, porque incluso déjame decirte que cuando el presidente de la República lo anunció al tomar juramento ante la Asamblea, se fue de mucho impacto. Y la misma semana, primera semana de trabajo, va a Pedernales. Va a Pedernales, pero está la preocupación de algunas personas que sí sabían de eso, pero no se tenía mucha explicación de que eso conllevaba un tiempo largo, precisamente porque había que pensar en un modelo, en un vehículo de fideicomiso. Y entonces la gente incluso no se entendía mucho qué era eso. Fideicomiso o alianza pública-privada, que es como en principio se había propuesto. Pero que la gente como que no lo entendía mucho en principio. Transcurrió un buen tiempo para que la gente fuera asimilando todo eso. Y lo que yo nunca entendí es por qué la parte donde se está desarrollando Pedernales, en Cabo Rojo, esos terrenos nunca estuvieron en conflicto, porque eso era concesión de Alcoa Exploration Company. Ahí operó Alcoa desde 1945 hasta 1985. Estamos hablando de décadas. Y entonces eso como que no lo entendí mucho. Ahora, estaba relacionado el asunto de que había que resolver la litigio de la tierra porque quedaban parcelas muy cercanas ahí. Bueno, eso es otra cosa. Pero en el lugar donde está Cabo Rojo, literalmente donde está Cabo Rojo, ahí se están construyendo los hoteles. Ahí funcionó Alcoa, que es donde están construyendo los hoteles y donde incluso siempre operó el puerto, porque el puerto fue construido inaugurado en 1959. De manera que lo que se está haciendo ahora es una reconversión de puerto minero a puerto turístico. Correcto. Que va de maravilla. Eso es una locura, es una belleza. Y se está hablando incluso de que en una última etapa va a tener un restaurante marino dentro del mar. Dentro del mar. Dentro del mar. Y si tú le sumas a esto la belleza natural que implica esa área de las cuevas, ¿verdad? Más todavía, porque es que Pedernales son 74 kilómetros de playa. Desde antes del pueblo de Pedernales, la parte más occidental, buscando hacia Haití, digamos, desembocadura del río Pedernales, hasta Juancho, San Luis, mucho más allá todavía, estamos hablando de más de 70 kilómetros de costa, arena completamente blanca, oye, blanca como la harina, y acantilados. Sí, playa, acantilado. Lo de Pedernales no era una exageración. Cuando yo presentaba, lo que pasa, la televisión no puede tomar ni siquiera el 5% de la realidad. Por ejemplo, de Alto Velo. Lo mencionan Alto Velo y lo describen como una elevación en el centro del mar o en el mar, que es, digamos, como el Palacio de los Deportes en el mar. Y te lo dicen y eso, bueno, tú te lo imaginas. Ahora, verlo cuando llegan los bubíes a Alto Velo y ver esa elevación, no de mucha área, y justamente con un lugar donde puede llegar una embarcación o aterrizar un helicóptero,
y cómo los bubíes copan ese islote en el invierno, que llegan desde el norte de Estados Unidos, sur del Canadá, y copan eso. Bueno, yo lo tengo grabado. Yo hice un documental que se llama Hacia el Paraíso Terrenal, de 1 hora, e incluyó esa partecita de Alto Velo, con bubíes, porque ahora tú vas y no lo encuentras, la gente va y no lo encuentra. Eso es una época muy determinada. Y Pedernales tiene 2 islotes ahí, 2 islas. Tiene la isla Beata y Alto Velo. Alto Velo es como un islote, pero la Beata tiene como algunos 17 kilómetros de largo. Es bastante. No, es bastante, sí, bastante. Mira una cosa, en el caso particular, la playa particular de Pedernales es Bocanyé. No, hay una playa que es Playa Pedernales, que está literalmente al sur donde termina el pueblo de Pedernales. Donde está tirando hacia el río. Lo que le llamamos, no, más para acá, lo que le llamamos el maleconcito. Sí, esa playa de ahí. Que debe construirse un malecón ahí, quedó planteado sí, claro que la sí. construcción de un malecón. Claro, hasta se dio primer Picasso y nunca se vio. Y hasta inodoro llevaron y baños para poner a los trabajadores. Y entonces, bueno, usted tiene todo ese litoral hasta Cabo Rojo de arena, completamente blanca, igual que la arena de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas. Y entonces ya, después que usted pasa del muelle, frente a los hoteles por ahí, donde estaba la instalación de Alcoa, donde estaban los talleres, ahí empiezan a haber acantilados. Entonces usted bordeando el cabo, literalmente el cabo, tiene los acantilados hasta Bahía de las Águilas. Y en Bahía de las Águilas tiene entonces 7,5 kilómetros de arena completamente blanca. Y vuelve acantilados otra vez y vuelve arena a Bocanyé, Playa Blanca, acantilado, y así se va, acantilado, playa, hasta toda la zona de lo que es Juancho, que es donde está la playa San Luis. Y entonces, el conflicto de Bocanyé, que ahora parece que el gobierno ha desistido de seguir ese pleito y que quedará entonces en manos de los demandantes como propietarios. Pedernales, ¿cómo asimila esa historia, ese compromiso con Bocanyé? Porque, a ver, esas personas que dicen que ocuparon a Bocanyé y toda esa zona, nunca Bocanyé fue de ellos, siempre Bocanyé fue del Estado, siempre. ¿Y cómo parece esta gente Entonces eso tiene dueños grandes que dicen que son dueños y que compraron, y entonces déjeme decirle una cosa, patrón, ahí se ha repartido mucho, pero claro, clarito está, muchos millones, pero muchos millones a esas personas que dicen que fueron dueños y que sus padres se lo dejaron. Y ahí usted nunca encontró un palo, ni algo sembrado. No. Bocanyé siempre ha sido lo que es. Es decir, manglares, vegetación típica, playas hermosísimas. Pero es explotable como playa. Pero venga acá, pero la playa de Bocanyé es como la playa de Cabo Rojo o casi parecido a Bahía de las Águilas, es casi lo mismo, en términos de la calidad de las playas. Y entonces, bueno, hay quienes plantearon que no, que ellos tienen sus títulos y cosas, y entonces... El gobierno inició una litis, pero parece que en algún momento, a última hora se ha decidido no echar ese pleito. En algún momento, el difunto Marchena también había estado por esa zona, había ocupado, había comprado también por ahí. Sí, verdaderamente. Sí. También un cubano. Esas tierras se metieron en conflicto, digamos, en los últimos 30 años. Pero cuando yo era, por ejemplo, un adolescente, todo el tiempo eso era del Estado. Es más, zona de manglar. Es una zona de manglar. Por ahí era que uno como muchachito iba a buscar los cangrejos. Carlos Julio, el tema del desarrollo de Pedernales, la verdad que es interesante. Invito a la gente a que adquieran este libro, que ya está en cuesta, ¿verdad? Ya está disponible. Muy pronto. Y me imagino que harás también presentación fuera de Barahona, Pedernales y la capital. Sí, ya hicimos en la capital, hicimos en Pedernales, hicimos en Barahona, vamos a tener ahora en Duvergé, es decir, el sur, y vamos a llevarlo también a Estados Unidos, a Nueva York. Eso es importante. Y a Boston, y la parte de Loren, que hay muchos pedernales ahí. Exacto. En el desarrollo de Pedernales, al momento de hoy, la información que tenemos desde Pedernales,
desde la ciudad de Pedernales, ciudadanos locales, es que los que se han beneficiado han sido los haitianos. No, patrón, no sea así tampoco. Porque Sí, tengo periodistas, te no, lo puedo no, llamar. pero óigame lo siguiente. Amigo de Pero no lo planteemos así nuestro, tampoco. Mire, dice, hay una etapa donde ciertamente los haitianos son los que la trabajan. Lo mismo que ocurre aquí en la capital de la República Dominicana. En Naco, en Piantini, donde quiera que están esas altas edificaciones, en la Nacaona, son los haitianos, oiga, son los haitianos, ni siquiera son los dominicanos motoconchistas. Y entonces, en Punta Cana ocurrió lo mismo, y en Bávaro también. Usted sabe los haitianos que hay en Bávaro y en Punta Cana. Pero se tiene el temor de Ahora, que ellos hereden no solamente esta parte de la obra gris de construcción, sino que hereden también las labores propiamente que generen estos espacios ya terminados. bueno, pero usted se va a encontrar en Punta Cana con lo mismo también. Personas que están a nivel casi de gerente. Ayer entré yo a una Johan Floors y quien me atendió fue un haitiano. Y entonces, sí, en casi todos los hoteles entonces, no son ya pero, nada más mucama, sí, ya ahora, son bartender, son jefes de, ¿cómo se llama esto? En recesión, trabajan por el tema del idioma, también trabajan como meseros, en las cocinas, o sea, y entonces hemos hecho una inversión para beneficio de los haitianos. Pero patrón, déjeme decirle que yo estuve en una graduación, creo que se lo comenté en otro programa, donde habían 800 graduando de la región Enriquillo, es decir, de Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. Y el Infotet ha hecho un trabajo extraordinario, yo lo reconozco. Ahí. Y la Universidad Católica de Barahona. ¿Y qué tal le ha ido al ITLA, que vimos una instrucción del presidente de que se instalara allá? El ITLA se está instalando ya, se están inscribiendo a los estudiantes que van a participar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la filial Barahona, también ha hecho un trabajo. Las dos universidades de Barahona están impactando en Pedernales. Claro, obviamente que sí. Se está instalando allá. El UCATEBA ya tiene su edificio prácticamente listo. La Universidad Católica de Barahona. Oh. Y la UAS también está ya. Una sucursal, una extensión. Una extensión. Eso es una buena noticia. Mira, pero yo hay que decir, conocimiento de esa parte. Y hay que decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el centro de Barahona, es el primero del país, el primero de la República Dominicana. O sea, no fue San Francisco ni Santiago, no fue Barahona, el centro de Barahona, centro regional, sí. En 1970. Y esa universidad, junto con UCATEBA, están formando profesionales pensando en la realidad de esa zona. En la actividad turística. Claro, la Escuela de Turismo de la Universidad Católica de Barahona fue pensando precisamente en eso. La carrera de restaurante, hotelería y esto. Excelente. Fue pensando en eso. ¿Y la infraestructura del Infotep en Pedernales, Carlos Julio, es móvil o es una infraestructura fija? Empezó móvil primero, pero ya tienen instalaciones conjuntamente con el Ministerio de la Defensa. Okay. Entonces, en un terreno que está al lado de la Fortaleza Enriquillo, ahí hay instalaciones. Y ahí entonces hacen los cursos técnicos. Bueno. De manera que se está preparando, la gente de Pedernales se está preparando desde hace un buen tiempo, porque se aprovechó precisamente mientras estaba el problema de la liti con la tierra y todo eso, y que se hablaba que el turismo iba y que iba y que iba, y entonces aceleradamente Indotec, Infotep, el ITLA, la Universidad de Barahona, la UAS y la Universidad UCATEBA, también en Barahona, han ido preparando personas allá en Pedernales para esto. ¿Y cómo tú te has sentido? Pero por demás, hay una parte muy importante. Mucha de la gente, cuando el problema de la crisis fuerte de Pedernales económica, cuando se fue al COA, se fueron hacia el este y se fueron precisamente a trabajar en esa área. Se han preparado. Pero es difícil que retornen. Yo sé que tú tienes la aspiración, la esperanza firme de que vuelvan de regreso a su tierra natal, pero yo lo veo difícil. No es difícil, de ninguna manera. Aportarían un gran expertise, tienen un buen plus con su experiencia ya hotelera
que sería un gran aporte, pero yo veo difícil que retornen. No se irían todos, como no ocurre en todas las partes, en ninguna parte ocurre eso, pero retornan algunos. Y han ido personas incluso que no son de Pedernales, emprendedores en todas las áreas, y se están instalando. Ya hay una empresa de taxi, por ejemplo, en Pedernales. Hace tiempo. ¿Seguro? Y Carlos Julio, un mensaje final a nuestro público. Y terminamos, patrón. Después de esta experiencia. Yo creía, patrón, que eran 3 horas. Usted no me dijo que eran 3 horas. No tanto, no, bájale algo. No tanto. Tu experiencia, porque fuiste uno de los primeros forjadores de esta idea, casi como un Quijote, ¿verdad? Procurando que Pedernales lograra este estadio de cosas que hoy comienza a presentar resultados, en principio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has tenido la oportunidad de hablar con Luis, el presidente de la República, y decirle, gracias, presidente, yo soñaba con esto? ¿Qué tú le has dicho? Sí, por supuesto que sí. Déjame decirte incluso, patrón, que todas las veces que el presidente de la República ha ido a Pedernales pensando en este tipo de actividades, por ejemplo, en todos los Picassos, en todos, yo he participado en todo, porque en definitiva es como usted dice, todo lo que uno planteaba durante décadas, ya uno ve que se está haciendo realidad. Y todo aquel que trabaje por el beneficio de Pedernales tendrá mi respaldo incondicional. En aquella ocasión parecía todo un sueño, lo que planteaban ustedes con el potencial de Pedernales. Ya hoy es una realidad. ¿Cuándo tendremos los hoteles en operación? Para yo hacer una separación desde mañana. Bueno, el presidente había hablado en algún momento, creo que fue en una de las últimas actividades que estuvo en Cabo Rojo, dijo que dormiría allá el 31 de diciembre. Usted lo escuchó. El 24 o el 31. Y estuve mirando de que ya presentaron la habitación modelo del hotel que va a operar Iberostar. O sea que está muy avanzado el hotel Iberostar. Ya está en una etapa de terminación, entonces. Sí, que son 500 y tanto de habitaciones, de 4 niveles. Eso es un palo, y van a ser 500 habitaciones. Y yo siempre lo decía, basta que empiecen con un hotel de 500 habitaciones, eso decía yo, y empieza la cosa a cambiar. Pues ya hay alrededor de 2.000 personas trabajando. Y eso es mucho, porque eso es 4 veces lo que empleó la compañía que más trabajadores tuvo en Pedernales. Y cuando esté en plena operación, ¿cuántos tú crees que estarían allí? Ay, mi madrecita. De manera directa. Cuando estén en operaciones, eso, yo estoy calculando eso, los 2 hoteles. 13 o 14 hoteles en su etapa final estamos hablando. Lo que pasa es que eso es un proceso y estamos hablando de que eso sería casi 10 años, ¿verdad? Más el aeropuerto internacional, no en Pedernales, irán gente de otros lugares porque demasiados trabajadores. Estamos hablando que eso va a generar algunos 15 o 20 mil empleos. Eso es mucho. Eso es demasiado porque sigue siendo Pedernales la provincia menos poblada de la República Dominicana. Esa es la pena, sí. Y por eso no había sido prioridad ni importante la inversión que en este caso ha hecho Luis Abinader, y hay que reconocerlo porque no es que reedita o que da réditos políticos cuantiosos, porque aunque puede ganar las elecciones, es muy pequeño. No, pero vamos a ver, sí y no, por lo siguiente. El impacto que eso genera, por ejemplo, eso ha impactado la región Enriquillo entera, las 4 provincias, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales, en primer lugar. Lo otro es, si tú, como eje clave, no solo del desarrollo de la región sur, sino también del turismo, porque el turismo de Pedernales va a ser un turismo modelo del país. Ninguna otra parte de la República Dominicana va a ser un turismo como se está haciendo en Pedernales. Vamos a convivir con las iguanas. Partiendo de cero. Y eso que usted habla de que convivir con las iguanas, yo mejor lo digo de esta manera. El hecho de que existan 2 de los principales parques de áreas protegidas del país, como es el Parque Jaragua, es lo que justifica que el turismo de Pedernales sea diferente al turismo del este y del norte. Estoy totalmente de acuerdo y apuesto a que en algún momento ese turismo ecológico, que donde tiene su plenitud, puede lograr su plenitud, es en Pedernales, se materialice. Yo apuesto a eso por un asunto de sostenibilidad, por los recursos naturales, la riqueza que tiene toda esta región,
puesta al servicio de la gente. Usted pero sabe lo que puedan pasar. convivir. Usted sabe lo que pasar de 32, 33, 35 grados en Bahía de las Águilas. Y en 15 o 20 minutos usted puede tener 18 grados. 18 grados. Por una carretera que en términos de calidad no ha sido superada en el país, hecha natural. una carretera que hicieron los americanos en el 50 y tanto, y que en términos de calidad no ha sido superada todavía. Yo lo he confirmado, conozco esa realidad y sé que conozco desde hace muchos años el potencial de Pedernales. Qué bueno que tuvimos la oportunidad esta noche, Carlos Julio. Me gustaría un mensaje suyo a nuestro pueblo. El problema es 4 horas. El gobierno se ha comprometido a acercar la capital, la metrópolis, esta gran metrópolis, a Pedernales, pero ha sido difícil. Todavía son 4 horas. 4 horas y media llegar a Pedernales. Pero mire, ya ha sido muy ventajoso el tema de la circunvalación de Asua, que antes para cruzar Asua era 1 hora, ahora en 10 minutos. Y el bendito Baní, que yo espero que ese esté pero pronto ya, porque ya no se aguanta más. Y la de Barahona tienes que procurar que se luche pero por la de mientras Barahona. tanto, si usted, cuando hagan la de Baní, la circunvalación de Baní la termine y la inauguren ya. Media hora menos. ¿Cuánto? No, tú tienes que restarle mínimo 40 minutos más. Es decir, ahora se está haciendo de aquí a Pedernales. 4 horas y media. No. Ah, no, pero 4 horas y media, no. Ah, pues usted no va a tomar foto. ¿Y cuánto se está haciendo? Son como 6 horas. ¿De aquí a Pedernales? Sí. Perdóneme, pero no saliendo de la casa. Si es saliendo de su casa, 1 hora y tanto me llevo yo de mi casa para atravesar la ciudad. O una parte de la ciudad, digamos. Una parte, para llegar al peaje. Cogiéndolo desde el peaje, porque lo que se pierde en Baní es que uno en Baní es 1 hora y tanto, cruzando a Baní. Eso no se explica. Cuando ya usted cruce a Baní en 10 minutos también, usted se va a colocar a Barahona, saliendo del peaje en menos de 2 horas. Y cuando se termine la carretera, los 2 tramos, de Barahona, Enriquillo, Pedernales, que ahora se hace en 2 horas, eso se haría en 1 hora y tanto. O sea que estamos hablando de alrededor de 3 horas y media. 3 horas y media. Desde el peaje hasta Pedernales. Usted no puede negar que es ingeniero. Carlos Julio, gracias, hermano. Vamos a tener que buscar un helicóptero, sí, para poder coger para Pedernales. Gracias, Carlos Julio. Gran placer tenerte en esta escena por tu doble condición de ser un connotado comunicador, periodista, emblema e inspirador de muchas generaciones, y también por tus luchas sistemáticas y consistentes por el desarrollo de Pedernales. Gracias a usted, patrón. Y a los televidentes se les quiere. Vamos a una pausa, regresamos, y al retorno yo quisiera irme al otro extremo de la línea fronteriza. Vámonos a Manzanillo, donde dijo Carlos Julio, estaba el mojón número 1, la pirámide número 1. Eso, así mismo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué usted se ríe así? Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.